Habíamos encontrado entonces que en ausencia de máquinas o pérdidas singulares, uno puede expresar las pérdidas de energía como proporcionales a este factor de fricción F sub D, que es el factor de fricción de Darcy, donde B sub I es una medida de la altura de energía, B sub I. Entonces, U sub I es la velocidad promedio, P sub I es la presión, en este caso la presión relativa, gamma es el peso específico, ρg, y ZI es la cota geográfica, digamos, la altura con respecto a un datum, la altura promedio. La pregunta que aparece es cómo se determina este factor de fricción, este valor F sub D de Darcy o de Fanning. El factor de fricción va a depender básicamente de cómo es la estructura del flujo. Una cosa es que el flujo sea laminar y otra cosa es que el flujo sea turbulento. Esto lo podemos entender de manera cualitativa teniendo en cuenta este esquema que se presenta aquí. Entonces, en el caso del régimen laminar, lo que se tiene es que cuando el tubo tiene imperfecciones, rugosidad, estas no afectan la estructura del flujo porque hay una capa viscosa que se dice que es una subcapa viscosa donde se configura un régimen laminar. Diferente es el caso donde las imperfecciones que puede tener esta condición de borde están en el límite entre esta subcapa viscosa y la altura de estas imperfecciones. Entonces, en este caso se pueden producir algunas perturbaciones en el flujo, pero que no son suficientemente relevantes como para que estas pérdidas friccionales tengan que ver con alguna medida de esta rugosidad. En este caso diremos que el flujo no es laminar, pero que la fricción prácticamente no depende de esta rugosidad. Entonces, estos elementos de flujo que yo había mencionado acá, que están pintados de color rojo, son poco relevantes en la estructura de estas pérdidas, hacen que no hay una dependencia explícita de la estructura de flujo y por lo tanto el factor de fricción es la rugosidad, pero sin embargo el flujo es turbulento, no es laminar. Y después viene el tercer caso, que es el de más abajo, donde estas imperfecciones que tiene la tubería son significativas y el flujo está fuertemente controlado por estas. Entonces, primero, en el caso laminar, si nosotros ponemos un perfil de velocidad parabólico en una tubería en régimen permanente uniforme, tal como hemos hecho antes, se puede demostrar que este factor de fricción está dado por 64 partido por Reynolds. Aquí me refiero específicamente a F sub D. Entonces el factor de Fanning será 16 partido por este número de Reynolds, en que el número de Reynolds tiene la definición usual en tuberías, que es ρ por la velocidad promedio por el diámetro interior partido por la viscosidad dinámica. Y se puede demostrar también que el parámetro Boussinesq, beta, es 4/3. Ahora, ¿qué pasa para números un poco más altos, números de Reynolds más altos, donde se configura efectivamente un régimen turbulento? Típicamente se acepta, digamos, que el régimen turbulento comúnmente se configura para valores de Reynolds mayores o iguales a 4000. Entonces, típicamente se dice que si Reynolds es menor que 2000, régimen laminar, y entre 2000 y 4000 es un régimen de transición. Es importante mencionar que estos son solo valores de referencia porque las transiciones de flujo no están definidas por un análisis matemático, no son condiciones matemáticas específicas, sino que tienen que ver más bien con la relación
entre el flujo y las perturbaciones ambientes que hay. Dicho de otra manera, nosotros podríamos tener un experimento que está sumamente controlado con flujo laminar a números de Reynolds muy altos. Lo más común es que ocurra como está marcado aquí en verde, pero no siempre es así y matemáticamente no tiene que ser así tampoco. Bueno, siguiendo entonces, como se puede ver en la expresión 22, el flujo es turbulento, pero sin embargo el factor de fricción no depende. Estamos hablando acá de Darcy. F sub D y F sub D y F sub D en todos lados. Entonces pongo F nomás para ahorrarme el D. Entonces, en el caso de tubos lisos, no, para reinos suficientemente bajos, no hay una dependencia explícita de esta rugosidad de la tubería. Entonces, bueno, acá hay un segundo rango que está definido por la ecuación 23, que es una relación empírica. El logaritmo aparece por un supuesto acerca de la estructura del perfil de velocidad, que se supone que es logarítmico. Y finalmente, en el caso de tuberías hidrodinámicamente rugosas, que sería el tercer caso que se mencionó en la lámina anterior, ahí sí aparece este parámetro que voy a marcar en verde acá, epsilon partido por D, que es la rugosidad relativa. Epsilon es la rugosidad absoluta y epsilon partido por D es la rugosidad relativa. Rugosidad relativa. Ahora, ojo, esto es una rugosidad, es una interpretación hidrodinámica de la rugosidad. El valor de epsilon, que tiene dimensiones de longitud, no se mide por mirar el tubo en el microscopio, sino que se mide por el impacto de la rugosidad en las pérdidas de energía. Por eso se dice rugosidad hidrodinámica. Rugosidades típicas se puede ver en la tabla que está acá: tubos pulidos, acero comercial, hierro galvanizado. Entonces, por supuesto, cosas como los procesos de corrosión, lo que hacen es naturalmente aumentar la rugosidad. Entonces, un tubo de acero nuevo tiene una rugosidad inferior a un tubo de acero, que tiene algunos años de uso por este proceso de corrosión. ¿Qué hacemos normalmente para caracterizar estas pérdidas de energía? Bueno, podemos usar, estas pérdidas friccionales. Podemos usar alguna de las expresiones que están mencionadas anteriormente, es decir, estas tres, o bien podemos usar el diagrama de Moody, que de cierta manera incluye estas expresiones. Este es el diagrama de Moody. Entonces, en el diagrama de Moody básicamente uno entra con el número de Reynolds. Esto, a ver, voy a ponerlo un poco más claro acá. Esto es D partido por epsilon. Es el recíproco de la rugosidad relativa. En este diagrama de Moody, acá esto es F sub D. Nosotros básicamente entramos con el número de Reynolds y con la rugosidad. Por ejemplo, si imaginemos que epsilon partido por D es 10 a la menos 3, es decir, D partido por epsilon es igual a 1000, y que el número de Reynolds es 10 a la 5. En ese caso, lo que hacemos nosotros es que entramos acá. Entonces, yo estoy marcando acá, vamos por esta línea, por la línea que parte de este valor de rugosidad, y hasta donde llegamos yendo por esta línea, vamos a llegar hasta el valor que calza con el número de Reynolds, que es esta que está acá. Ahí. Entonces, este punto de intersección es aquel que está marcado, lo voy a marcar aquí de color rojo. Este sería el punto este corresponde al punto de intersección. Entonces, si yo me voy ahora desde el punto de intersección hacia la izquierda, puedo obtener el factor de fricción correspondiente. 0.02, 0.3456, eso es esto es aproximadamente 0.023, y ese corresponde al factor de fricción que resulta de estas dos condiciones. Entonces, yo aquí he entrado por el lado derecho con
D partido por epsilon igual 1000, y también he entrado con Reynolds igual a 10 a la 5. Entonces con eso puedo tener una idea del factor de fricción. Es obvio que con este procedimiento nosotros necesitamos conocer el número de Reynolds, y el número de Reynolds lo podemos conocer si tenemos definida la velocidad, el diámetro y por supuesto la viscosidad cinemática o la viscosidad dinámica si además conocemos la densidad. Y necesitamos conocer la rugosidad. Aparte de estas pérdidas regulares, existen las pérdidas singulares que están caracterizadas por, tal como dice el nombre, singularidades. Las singularidades son cosas que generan pérdidas puntuales que no son proporcionales al largo. Por ejemplo, un codo. Entonces imaginemos que tenemos acá un codo. El flujo va entra por la izquierda. Entonces vamos a tener acá un perfil de velocidad laminar o turbulento. Ahí hay un perfil de velocidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el perfil de velocidad llega al codo, en este punto suele producirse un desprendimiento de capa límite. Y esto genera pérdidas de energía. Entonces, algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de expansiones y contracciones, allí hay expresiones para estas pérdidas singulares. Cabe mencionar aquí que las pérdidas singulares son puramente empíricas. Aquí se ve, y se caracterizan también. Yo había dicho que las pérdidas singulares, lambda, habíamos mencionado que lambda, o está escrito que lambda K, se llaman las pérdidas singulares. Lambda K es K, B cuadrado partido por 2G, en que ves la velocidad promedio, pero también se pueden escribir como F LE partido por D por B cuadrado partido por 2G, en que L es una longitud equivalente de tubo. Entonces con esto se puede llevar todo a pérdidas regulares, pero la connotación es esa. Es simplemente hacer la ficción de encontrar una longitud equivalente de tubo que configura una pérdida dada por esta singularidad. Entonces se puede ver que todos estos elementos que se interponen en el camino del flujo, cambios de dirección, codos, coplas, válvulas, etcétera, generan estas pérdidas singulares. Veamos un ejemplo sencillo ahora sobre determinación de pérdidas de energía. Este es un estanque. El estanque dice es un gran estanque. ¿Qué significa que sea un gran estanque? Significa que el volumen del estanque en comparación con la descarga es tan grande que la superficie libre se mantiene en una posición z igual constante. Entonces con esto se puede tratar que el problema es en realidad un problema estacionario, es en régimen permanente, y la superficie libre se mantiene estática. En este caso tenemos presión atmosférica. Entonces acá en este punto podemos escribir un Bernoulli sub 1, que sería P sub 1 partido por ρg más B1 cuadrado partido por 2G más Z1. Entonces, bueno, B1 igual 0 porque el estanque, porque la superficie libre se encuentra estática. B1 igual 0, la presión relativa será 0 también porque el estanque está abierto a la atmósfera. Entonces nos queda solamente Z1. Y por otro lado, tenemos que encontrar acá algún punto donde calcular un Bernoulli con datos conocidos. Se conoce la densidad del agua, pero además se sabe que el estanque de este sistema debe permitir un flujo de 5 litros por segundo, 5 decímetros cúbicos por segundo. Entonces, lo que podemos decir es que por aquí el caudal es un caudal Q0, igual a 5 litros por segundo, pero el caudal además se puede escribir como la velocidad promedio multiplicado por el área, que es pi de cuadrado partido por 4. Entonces con esto tenemos además la velocidad en 2. Entonces acá tenemos, esa es la velocidad en el punto 2. Y este caudal Q0 que menciona acá es igual a una constante del problema, porque independientemente de la sección del tubo, lo que está saliendo el caudal es el mismo porque no hay salidas intermedias por un lado y por otro lado porque estamos hablando de agua.
y el agua es un líquido incompresible. Con esto entonces estamos en condición de hacer un balance de energía nuevamente. Entonces decimos que B1 es igual a B2 más la suma de estas pérdidas de energía, las pérdidas, voy a llamar acá, voy a poner lambda F, que son las pérdidas regulares, más la suma de las pérdidas singulares. Lambda F regulares y entonces estas son suma de F sub J, L sub J partido por D sub J por B sub J al cuadrado partido por 2G. Y acá, análogamente, suma de K sub J por B sub J al cuadrado partido por 2G. Pérdidas singulares y pérdidas regulares. Entonces tenemos por un lado B1, que ya dijimos que era Z1, y B2, si nos devolvemos acá, podemos ver que B2 va a ser igual a, lo voy a poner aquí mismo, B2 va a ser igual a P2 partido por ρg más B2 al cuadrado partido por 2G más Z2. Entonces, como la salida es a la atmósfera, esto descarga aquí a la atmósfera, entonces justo en la salida P2 va a ser igual a 0. Igual 0. B2 va a ser igual a, B2 lo podemos deducir a partir del caudal, entonces va a ser igual a 4Q0 partido por pi de 2 al cuadrado. Y ese es dato también. El diámetro de la tubería en el punto 2 es dato. Y Z2 vamos a decir que es 0, porque vamos a poner nuestra referencia de Z aquí. Ahí está nuestro datum de la altura. Entonces Z2 va a ser igual a 0. Con esta información entonces, diciendo finalmente que B2 va a ser igual a B2 cuadrado partido por 2G, nos queda que Z1 va a ser igual a 4Q0 partido por pi de 2 cuadrado. Entonces va a ser igual a 4Q0 partido por pi de 2 al cuadrado por 1 partido por 2G. Esa es la altura que satisface, digamos, este caudal. Más todas las pérdidas lambda F más suma lambda K, ¿cierto? Entonces ahí tenemos el B2 ahí y acá tenemos todas estas pérdidas singulares. Entonces todas estas pérdidas regulares y singulares se obtienen, están todos los datos porque está la geometría del tubo en cada uno de los puntos, entonces cosa de entrar con el número de Reynolds y las rugosidades correspondientes. Y eso es, el ejercicio es muy sencillo porque en realidad es simplemente hacer uso directo de los datos previo balance de energía, que es lo más importante. Entonces Z1 viene de B1, 4Q0 cuadrado, 4Q0 partido por pi de 2 cuadrado, todo eso al cuadrado por 1 partido por 2G, todo eso viene de B2 y lo otro son las pérdidas de energía. Bueno, acá se ve un poco cuáles son los valores particulares. Aquí, ojo, el factor de fricción que está considerado es el factor de fricción de Fanning, no el de Darcy. Yo normalmente, como había mencionado, uso el de Darcy. Y ahí, bueno, ahí está la respuesta. Esta altura son, de acuerdo a eso, Z1, que es 7,2 metros. Ahora,
un segundo ejemplo. Este ejemplo es interesante. Es un colector de aguas lluvia. Este ejemplo es distinto porque lo que nos están preguntando dice calcular el diámetro mínimo requerido. Calcular el diámetro mínimo requerido de un sistema de drenaje de agua lluvia capaz de colectar todo el agua lluvia en un área de 1 kilómetro cuadrado. Entonces, la tasa de precipitación es 0,1 metros por hora. Entonces, la tasa de precipitación es 0,1 metros por hora. Y con esto, entonces, estamos en condición de determinar que el caudal que necesitamos evacuar en este colector de agua lluvia va a ser igual a 1, que es 1 kilómetro cuadrado. 1 kilómetro son 1000 metros por 10 a la 3 al cuadrado. Entonces, con eso lo tenemos en metros cuadrados por 0,1 metros por hora, partido por 3600. Una hora son 3600 segundos, ¿cierto? Entonces, esto queda ahora en metros partido por segundo. Entonces, esto queda en metros cúbicos partido por segundo en SI. Y ese es el caudal que necesitamos evacuar. Entonces, después dice la cañería, entonces, por lo tanto, este caudal es conocido. Después dice la cañería de drenaje tendría una pendiente de 30 metros por 1000 metros de longitud y una rugosidad de 1,2 milímetros. Entonces la parte de rugosidad y longitud de la cañería es conocida. Lo que no se conoce de la cañería, entonces lo que no se conoce de la cañería es el diámetro. Y es un problema en el diámetro. Entonces acá con esto podemos hacer un balance de energía. Aquí se ve un poco lo que estoy pintando aquí, lo que está pintado de color azul acá. Esto es el colector, lo que está ahí. Ese es el colector. Y el punto que voy a marcar ahora de color gris abajo, ese punto es la zona de descarga del colector. Entonces el datum lo voy a poner justo en el punto de descarga, lo que estoy marcando ahora. Y se puede ver que el punto 1, que se ve aquí, ese punto que estoy marcando ahí, está conectado a la atmósfera. Hay un colector ahí entre medio. Ese punto 1A, voy a suponer que simplemente que se produce una transferencia del fluido. Vamos a suponer que no hay pérdida de energía ahí, lo cual no es cierto en rigor, pero comparado con el nivel total de energía que hay en el sistema, realmente la pérdida es pequeña en comparación con el total, así que vamos a despreciar eso. Entonces, el punto 1 es atmosférico, y también vamos a suponer que este colector tiene altura cero, que es realmente poco relevante en comparación con estos 30 metros, ¿de acuerdo? Entonces es una especie de piscina que tiene un área muy grande y es de muy baja profundidad. Entonces ahora lo que queda por hacer es el balance de energía entre el punto, bueno, primero uno puede hacer un balance de energía entre 1 y 1A, y de acuerdo a esta hipótesis, se tendrá que B1 es más o menos B1A, es casi lo mismo. Después, en este caso particular. Y después el Bernoulli en 2 va a ser igual a B2 cuadrado partido por 2G más 0 más 0. Más 0 porque la presión es atmosférica, la presión relativa por lo tanto es 0. Y 0 porque Z es igual a 0 porque estamos justo parados en el datum. Entonces, haciendo el balance de energía correspondiente, se llega a que B1 es igual a B2 más FL partido por D por B2 cuadrado partido por 2G, en que B1, de acuerdo a la información que aparece acá, B1 va a ser igual a delta Z. Por lo tanto, esto es igual delta Z y eso es conocido. Y B2, por otro lado, va a ser igual a esta velocidad promedio en el punto 2, que va a ser 4Q. Lo voy a marcar de color verde porque es un dato, este valor es conocido, Q es conocido, pero D, y ahora este lo voy a marcar de color naranjo, este D no es conocido. Q es conocido, D no es conocido, y aquí estamos en un problema. Porque con esto tenemos una ecuación del tipo delta Z, que es lo que aparece ahí, es igual a 1 más FL partido por D, B cuadrado partido por 2G. Lo que configura, como se puede apreciar acá, es una ecuación, tenemos D cuadrado al cuadrado, tenemos un D a la cuarta, y aquí aparece ahora, aparece un D. Entonces es una ecuación de quinto grado en D. Entonces, bueno, de todas maneras,
uno la podría resolver si tuviera todos los datos, aunque sea numéricamente, aunque fuera numéricamente, pero por otro lado uno puede notar, simplemente haciendo un análisis de órdenes de magnitud, que 1 partido por L en general es mucho más chico que F partido por D, porque F es del orden de 10 a la menos 2, D no es 10 centímetros, porque mueve una gran cantidad de agua, tampoco son 10 metros, D es del orden de 1 metro. Y eso es un poco la suposición que está acá. Entonces, lo que está marcado en gris. Entonces, con eso, yo podría tener una aproximación del valor de D, que es lo que se muestra ahí, pero sin embargo, esta aproximación está en términos de F, del factor de fricción, que no lo conozco. Recordemos que el factor de fricción depende del número de Reynolds y de epsilon partido por D, pero D yo no lo conozco. Este no lo conozco. Y el número de Reynolds, por otro lado, es igual a V por D partido por nu. Y de nuevo, D no lo conozco. Entonces aquí tenemos un problema, porque es un problema implícito en el diámetro. ¿Cómo procedemos con este problema? Básicamente lo que podemos hacer es suponer, lo resolvemos iterativamente, y vamos a suponer un valor de F. Dijimos que habíamos dicho que F era del orden de 10 a la menos 2, y eso simplemente de mirar el diagrama de Moody. Si yo me voy al diagrama de Moody aquí, yo puedo ver, de mirar estos valores que están marcados en gris acá, .06, .05, .04, .03, .02, si yo me voy aproximadamente en la mitad del diagrama de Moody, voy a ver que los valores son más o menos 0.0 algo. Yo puse 0.05, pero podría haber puesto 0.03, 0.01 para comenzar a iterar, da lo mismo. Entonces, si yo tomo este valor, si tomo como dato este valor del factor de fricción, en primera iteración, con esto yo puedo configurar rápidamente de la expresión anterior, de la expresión 32, este valor del diámetro. Ese sería mi diámetro en primera iteración. Como tengo el diámetro en primera iteración, inmediatamente tengo el Reynolds y tengo epsilon partido por D porque tengo la rugosidad. Y con esto yo puedo calcular de nuevo F, ahora F de 2. Y eso es precisamente lo que hacemos. Entonces, con todos los datos calculamos F de 2 en segunda iteración, que es lo que está ahí. Y como podemos ver, está en el mismo orden de magnitud, es muy distinto a 0.05 como se mencionaba antes, pero aparece un segundo diámetro de 2, 2.03 metros, y en la iteración anterior nos dio 2.55. Entonces este proceso lo vamos repitiendo, y se ve aquí que en la tercera iteración ya dio 2.03, 2.08, mientras que en la segunda iteración había dado 2.03. Entonces ya podríamos decir que en términos prácticos estamos convergidos. Ahora, si nosotros miramos los catálogos comerciales de colectores, en este diámetro típicamente son de hormigón, entonces se puede ver que los venden en 1800 milímetros, 2 metros o 2,5 metros. Entonces es irrelevante la diferencia entre 2.03 y 2.08. Por otro lado, una nota, nosotros partimos iterando en F, dimos un valor de F para comenzar a iterar. Nosotros podríamos haber partido iterando en el diámetro, pero sin embargo, si nos equivocamos en el diámetro, como ustedes pueden ver acá, el factor de fricción va con el diámetro a la quinta, por el análisis anterior. Entonces, un pequeño error en el diámetro da una tremenda variación en F. Sin embargo, si nosotros, al partir iterando con el valor de F, el diámetro va con F elevado a un quinto, lo que significa que un error significativo en F no genera una diferencia significativa en D. Y eso es lo que hace que la convergencia sea rápida. Entonces, esto es un tip, digamos, una indicación para iterar este tipo de problemas de diseño donde no se conoce el diámetro y por lo tanto no se conoce ni el número de Reynolds ni la rugosidad relativa. Bueno, y para terminar, hay una variedad de otros problemas que tienen que ver con redes de tuberías, etcétera, pero todos tienen en común el hecho que siempre hay que conservar, primero, la masa y en segundo lugar, la energía. Con esto configuramos las ecuaciones que se necesitan para resolver problemas
de este tipo o más complicados. Bueno, tal como mencionábamos en clase, este no es el foco del curso, así que me interesaba mostrarles estos ejemplos simplemente para que ustedes tuvieran una idea del tipo de problemas prácticos que se pueden resolver. Esto ya es netamente aplicado. Ustedes podrían resolver problemas, por ejemplo, asociados a demanda de energía, potencias de impulsión, diámetros en redes de suministro específicos con este conocimiento, pero hay cosas ahí que practicar que exceden el tiempo que tenemos disponible en el curso.